Hermano, sí, menos mal que hermano, ¿no? Si es hermano, no tienes que temer tanto como si fuera X de la calle. Bueno, por principiar, ya que hemos hablado y levantado el asunto del futuro, bueno, digo cercano, puede que no es tan cercano. Mañana a las 4 de la tarde, hora nuestra, yo creo que las 3, no me acuerdo, sí. 4 de la tarde, tiempo este, será a las 3 de la tarde, aquí en área central. El señor Roderick Carl Meredith va a hablar eh, internacionalmente, o más bien nacionalmente, supongo. En Internet va a ser internacional. Los que entienden inglés, tiene otro programado para hablar mañana. No sé de qué se trata. Supongo que algo parecido a las últimas dos. No sé si voy a poder, creo que no. Voy a estar en ruta a alguna parte, pero él está haciendo alerta, advertimiento de la situación actual y del peligro que estamos, a cierto grado. No tanto como logró el señor Armstrong, pero más cerca al evento, definitivamente. Y él es, o era, o sigue siendo, supongo, rango evangelista. Evangelista es una comisión, un ungimiento, una ordenación para el fin de hablar al público. Y yo creo que él tiene un programa de televisión, según entiendo, todavía tienen, no sé si tienen programa de televisión en español, no estoy tan seguro, pero sí tiene quien traduce, quien da los programas en español también. Y el propósito es advertir, porque lo venidero es, bueno, asombroso por lo menos. Vamos a mirar a Daniel 12 porque es un capítulo muy especial de la Biblia. Es el último capítulo de su profecía, aunque está incorporado no en profecía en la Biblia, sino en poesía, o como se diría, los ketubim, las escritas. La parte de la Biblia del Antiguo Testamento que no son profetas y tampoco el Torá, es llamado ketubim, o sea, las cosas escritas, poesía principalmente. No son poemas, pero son como los salmos, y los salmos es parte de eso, y pusieron, no sé por qué, Daniel en esa categoría. Ustedes admiten que el libro de Apocalipsis, el último libro en la Biblia, es profecía, ¿de acuerdo? Yo creo que nadie duda. Bueno, actualmente Daniel es muy parecido, aunque trata de unos eventos en tiempo antiguo bajo los imperios mundiales, especialmente el primer imperio mundial después de Salomón fue el de Nabucodonosor o Babilonia. Pero Babilonia fue un levantamiento nuevamente de lo mismo que inició Nimrod después del diluvio de Noé, siglos antes. Pero en el capítulo 12, cortas palabras, dice Daniel unas cosas muy interesantes. Y entre ellos voy a levantar una en particular, he mencionado varias veces. Me ha estorbado por muchos años, especialmente los últimos 15 años. Este versículo 10. Mira lo que dice. Muchos, dice muchos, no dice pocos,
Dice, muchos serán limpiados. Muchos serán emblanquecidos y purificados. Hablando obviamente de seres humanos. Muchos. Muy interesante declaración. El mismo Eterno hablando a Daniel. Dice, anda Daniel. Muchos serán limpiados. Dijo, anda Daniel. Era mexicano. Norte mexicano. No, dicen ándale en todas partes, ¿no? Se me hace que también en Veracruz dicen ándale. Pero es una expresión exclusivamente mexicana. No lo dicen en Centroamérica. Tampoco en Sudamérica. ¿De acuerdo, Sudamérica? Bueno, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero, dice el Eterno a Daniel, los impíos obrarán impíamente, como han hecho siglos pasados y como seguirán, pero sin impedimento tanto. Y ninguno, mire le dice ninguno, ninguno, muy diferente que muchos, ninguno de ellos entenderá. Singular. Ninguno de ellos entenderá. Pero, otro pero, los sabios sí entenderán. Así que si no entiendes, no estás incluido con los sabios. No, eso me ha sido muy problemático porque muchas cosas no entendí y creo que todavía me queda bastante que no entiendo, pero quiero entender. Y por supuesto, él sigue mencionando ciertas cosas que deben ser para los sabios. El resto de la profecía de Daniel, es un poco, 2 versículos nada más le queda. Después de decir, los sabios entenderán. Sí entenderán. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo, bueno, definitivamente no dice sacrificio. La palabra sacrificio, hay que reiterar que la palabra sacrificio, ni tampoco la palabra en hebreo que quiere decir sacrificio, no aparece en todo el libro de Daniel. No está en el texto original. Entonces, ¿por qué razón han puesto sacrificio los traductores? Porque pensaron que de eso trata. Trata exclusivamente del sacrificio diario, o 2 veces al día realmente. Fue la tradición establecida desde el entonces del tabernáculo en el desierto hasta la destrucción del templo segundo en año 70 de esta era. Observaron 2 sacrificios diarios, uno en la mañana, uno en la tarde, todos los días, todos los años. Pero algo va a ser quitado, algo continuo va a ser quitado o regular. Yo creo que así pusieron, sí, dicen que otra traducción es holocausto. El tiempo en que se ha quitado el holocausto. Hasta la abominación desoladora. Bueno, tampoco entendemos qué es la abominación desoladora. ¿Lo entienden? ¿Entendemos? Si no entendemos, no somos sabios. Según Daniel. Según el Eterno hablando con Daniel.
Bueno, dice que el tiempo entre que sea quitado, cesado, cortado, el holocausto, hasta la abominación desoladora. Habrá 1290 días. Bueno, así está traducido. Puede que haya dificultad con eso. Muchos creen que es un periodo que viene contando desde el retorno de Jesús para atrás, 1290 días. Bueno, digo, alguien, ¿no? Un grupo grande de los miembros de la Iglesia de Dios están creyendo esto. Que habrá el evento de que se estacione la abominación desoladora en el templo de Dios en Jerusalén. Y además, bienaventurado el que espere otros 45 días, o que inicia su esperanza 45 días antes de que se aparece el anticristo en el templo, 1335 días. Bueno, esa es la esperanza de ellos. Y están diciendo, me costó un mes o dos, un mes por lo menos, entender lo que estuve leyendo en internet, lo que dicen que estamos esperando en 1335. ¿Qué quiere decir con eso? Conozco el periodo, pero ¿cómo es que ellos están esperando en 1335? Bueno, porque están contando para atrás 1335 días antes de la llegada de Cristo nuevamente al planeta Tierra para que sean, esto es lo que dicen, para que sean transportados por ángeles de Dios a Jerusalén. Bueno, yo he viajado a Jerusalén. Fui hace varios años, fui a la fiesta allá. Fui por avión hasta Tel Aviv. Hay buena pista de aterrizaje en Tel Aviv. Hay otra pista cerca de Jerusalén, pero muy corta. Los jets no pueden usarlo. Bueno, jets comerciales. Los jets de la Fuerza Aérea sí pueden usarlo. Despegué de ese aeropuerto de Jerusalén para ir a Sinaí en un avión de 2 motores y pequeño. Justo después de la fiesta, se me hace que fue así. Sí, justo después del último gran día tomé ese viaje. Bueno, dice además, último versículo de la profecía de Daniel. Pero tú, Daniel, sigue hablando. Debe ser en letras rojas, porque dice, el Señor le dijo, es el mismo Dios Todopoderoso que está hablando de. Pero no pusieron letras rojas, quién sabe por qué. Bueno, no hay quien sabe. Los traductores no imaginaban que es el mismo ser que vino como Jesús el Cristo, pero de todos modos es un ser divino hablando y sigue hablando el ser divino diciendo, pero tú, Daniel, muy amado Daniel, por el mismo Eterno, continúa hasta el fin. Alguien me sugirió hace años, un miembro en San Antonio, que estuve charlando sobre los 2 testigos y diciendo que no sabemos quién serán, pero habrán 2 testigos. Y ese miembro sugirió que, bueno, uno de los 2 testigos tiene que ser Daniel, porque dice que continúa hasta el fin. Pero Daniel no está vivo, está en su tumba. Y descansarás en muerte y te levantarás en resurrección para recibir tu heredad
al fin de los días. Bueno, fin de los días también es una expresión, ¿no? No es el fin de día. Sabemos que el milenio es 1000 años. Va a haber 1000 años de sol diario. Mañanas y tardes seguirán por otros 1000 años después del retorno de Jesús. Eso sí es bastante fijado. Aunque en el tiempo de Daniel, ¿qué sabía Daniel? ¿Cuánto sabía Daniel del plan de Dios? He mencionado, no, se me olvida, antes el reloj estaba aquí. ¿Sabemos algo sobre los 3 magos? Bueno, dicen 3 magos. Es más cierto que hubo una docena de ellos que llegaron a Belén, a la casa donde tenían Jesús con su José y María. Lucas describe con más detalle. ¿De dónde vinieron esos 12 magos? El mundo piensa que fueron 3, pero es solamente porque menciona 3 regalos que tenían, ¿no? Fueron mucho más. ¿Quiénes fueron? ¿De dónde vinieron? ¿Viajaron largo tiempo? Obviamente fueron los enterados de las cosas que Daniel compartió con ellos cuando él estaba en Mesopotamia, Babilonia, el centro de los continentes. Y obviamente Daniel les compartió una percepción a cierto grado de que el mero Mesías, el Redentor prometido en el huerto de Edén, iba a aparecer en cierto tiempo. Hemos discutido Simeón. ¿Se acuerdan de Simeón? No, pueden buscar Simeón. Simeón, el hombre de edad, un hombre grande, pero estaba presente en el templo cuando casualmente trajeron José y María al pequeño Jesús. Y supo quién era. ¿Cómo que supo? ¿Cómo se dio cuenta? Sabía. Insistió que María le entregue el niño y colgó el niño en sus manos y sus brazos y dijo que he visto el Redentor de Israel, el prometido a la humanidad. Bueno, Simeón fue bien sabio. Ana, la profetisa, también. Ana también supo de quién hablaba. Ana reconoció los padres y el niño y profetizó sobre ellos y pronunció una bendición sobre el niño. Ana la profetiza. Bueno, no, fueron los únicos en todo el mundo que sabían que venía Jesús en ese entonces, que iba a aparecer el niño prometido. No fueron los únicos. No fueron los únicos. Hubo gente sabio en toda generación. Bueno, yo insisto, puede que ustedes no creen. Vamos a mirar a Proverbios, porque quiero discutir el asunto de entendimiento. No sé si recuerda la pura verdad, no tengo una copia de la pura verdad antigua. La pura verdad, ¿se acuerda? Yo creo que dijo en español también, magazine de entendimiento. ¿Cómo lo dijo? Al dorso, a la página principal. ¿Cómo decía? La pura verdad, decía, ¿no? En letras grandes. Y debajo, en inglés salió siempre, the plain truth,
Y debajo dijo un magazine de entendimiento. No sé si así hacían en español, no me acuerdo. Pero el señor Armstrong siempre dijo que a través de su vida, desde niño, estaba muy curioso y siempre quería entender. Y como dijo Daniel, los sabios entenderán. ¿Entenderán qué? Entenderán los eventos. Entenderán lo que hay que esperar. Entenderán lo que está pasando. Capítulo 8 y 9 de Proverbios es enorme. No voy a tomar el tiempo, pero les sugiero que tomas un tiempito para leer con calma y palabra por palabra esos dos capítulos, que son muy diferentes al resto del libro de Proverbios. Muy diferente. Habla sobre sabiduría, capítulo 9. Voy a leer esa parte nada más ahora. No es 8, perdón, 8. Empieza con 8 y también incluye 9, antes de que empiece con los proverbios de Salomón. Capítulo 8 y verso 9 dice, bueno, está hablando de las palabras de sabiduría. Ves que verso 8 dice, justas son todas las palabras de mi boca. Bueno, ¿quién? ¿Quién está hablando? ¿Cuál boca? Bueno, es la boca de sabiduría. A propósito, es mujer, es femenina. Sabiduría es femenina. Bueno, la palabra es femenina, la sabiduría, pero no, va más allá, es representado como una mujer. Y esta mujer dice, justas son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas, mis palabras, cosa torcida ni perversa. Bueno, las palabras que leemos nosotros en novelas y cualquier clase de literatura, por lo general, tiene cosas torcidas y perversas, a cierto grado. Pero sigue hablando en versículo 9, todas ellas, todas las palabras mías son correctas al que entiende. Y rectas a los que han hallado el conocimiento o la sabiduría o el entendimiento. Actualmente conocimiento quiere decir lo mismo que entendimiento. Y eso es lo que está diciendo ella. Esta ella. La ella es sabiduría. Tremendo capítulo. Es enorme. Va describiendo lo que es sabiduría el resto del capítulo y también el siguiente capítulo, 9, extraordinario es, incluido por Salomón en el libro que él compuso, Proverbios, y fue canonizado en las Santas Escrituras. A propósito, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, bueno, arameo, más bien arameo, no es arameo, es siriac. Parte de Daniel, la mayor parte del libro de Daniel fue escrito en siriac, pero siriac es bastante parecido al hebreo, no es idéntico, pero parecido.
Pero todo el Antiguo Testamento relativamente está en ese idioma, escrito originalmente y canonizado. Pero ¿quién hizo la decisión de canonizar? Bueno, he mencionado varias veces, pero voy a repetirlo porque es bueno que supiéramos. Si vamos a adquirir sabiduría, tenemos que saber que Esdras canonizó el Antiguo Testamento. Esdras, el sumo sacerdote, regresó con la gente que volvieron a Jerusalén después del cautiverio. Pero ¿cuál fue el criterio? Porque hay muchas demás cosas escritas en aquel entonces que no están incluidos en lo que llamamos las Santas Escrituras. Sus Biblias católicas tienen varios libros en el medio que no fueron canonizados por Esdras. ¿Cuál fue el criterio? Bueno, voy a probar cuál fue el criterio. Vamos a mirar. Bueno, vamos a leer otro versículo en versículo 9, capítulo 9 y 10. Es lo que dice, capítulo 9 de Proverbios, verso 10. Esto es un versículo de memoria, vale la pena memorizarlo. El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. El comienzo, el inicio de la sabiduría, que es imprescindible porque los sabios entenderán, ¿eh? Así que no vamos a tener entendimiento a menos que adquirimos sabiduría. El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Bueno, ¿quién es Jehová? Bueno, es el ser divino, supremo, que apareció a Moisés en la zarza. Y siempre se refirió Moisés a él de la zarza. Interesante. Siglos después, bueno, no siglos, pero muchos años después, se refiere a él de la zarza. Porque Moisés quedó completamente, 100%, totalmente convertido desde el evento de la zarza en el desierto. Porque habló directamente con Jehová. Jehová habló directamente con él. Pero el comienzo es el temor de ese ser divino, ese creador de todo cuanto hay. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia o entendimiento, si quieres, pero pusieron inteligencia aquí los traductores actualizadores en Madrid. Y sigue hablando esta entidad femenina que se llama sabiduría, diciendo en versículo 11, porque por mí, sabiduría, se aumentarán tus días. Ah, bueno, eso es lo que quieren, ¿no? A mí ya no quiero aumentar sus días. Yo quiero aumentar mis días, aunque muchos dicen que harto. Vi un tipo ayer que no había visto en unos 10 años en correos y me dijo, no te he visto en tanto tiempo. Y, ¿cuántos años tienes? Me preguntaron. Y dice 85. No luce que tienes más de 65, dice. No le creía. Pero definitivamente, por sabiduría, se aumentan tus días, según la misma sabiduría. Y años de vida te serán añadidos. Bueno, ¿es verdad o no es verdad? Bueno, para mí es verdad.
Es verdad. Puede también tomar confianza en el quinto mandamiento. El quinto mandamiento, según el apóstol Pablo, es el primer mandamiento con una promesa. ¿Y qué es lo que dice la promesa? Alargarás tus días en la tierra, dando honor a tus padres. Muy interesante, ¿eh? Valioso. Porque el contrario es probablemente la verdad. Es decir, no honras, cortarás tus días. Obviamente, en este caso, si ignoras sabiduría y no tienes ningún temor de Jehová, vas a cortar tus días. Vamos a mirar a 29, Proverbios 29, ya que estamos metidos en proverbios que suelen ser sabiduría, los proverbios, una colección de sabiduría. 29:14. Sí, puse 29. 29:14, el rey que juzga a los pobres según la verdad, afirma su trono para siempre. Oh, bueno, sí, sí, sí. Está garantizando una perduración de su trono, de su lealtad, de su administración, tratando a la gente con verdad. Bueno, vamos a mirar a Isaías 6. Isaías 6. Voy a progresar a través de estos libros para sacar algunos versículos que tienen que ver con lo que estamos discutiendo. 6 de Isaías, verso 9. Puede que leemos verso 8. Dice Isaías, entonces escuché la voz del Señor. Pusieron mayúsculos porque sabe que Isaías se refería al Señor, al ser divino, a quien oró, a quien obedeció, para quien dio su vida. Y la voz del Señor decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Interesante. Es por nosotros, ¿no? Hay que pensar eso.
bien traducido eso? Ya no, otras versiones. Que tiene que venir y así será, pero ¿hasta cuándo? Dice Isaías. Porque amaba a su pueblo, amaba a su familia, amaba sus conocidos. Así que en versículo 11 sigue hablando Jehová, diciendo, casas y devastada hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra. Wow, extraordinaria profecía. Tan extraordinaria que Jesús se dio cuenta. Obviamente hablando con sus discípulos. Súper extraordinario. Dice, ensordece sus oídos, ciega sus ojos, haz insensible el corazón de este pueblo. ¿Lo hizo? Lo hizo. ¿Y quién fue el pueblo? Israel reino del norte y Judá reino del sur. ¿Cómo terminaron los dos? Abolidos, invadidos y tomados cautiverio. Tremenda cosa. Vamos a mirar a Jeremías 10. Jeremías 9 también. Sí, 9, no dije 9. No estuvimos en capítulo 9. Capítulo 6 de Isaías, pero Jeremías 9. Una peculiaridad de la profecía de Isaías. Aquí otra peculiaridad de la profecía de Jeremías. Jeremías, perdón, con permiso, voy a ver si, como sabe el jugo de nube. Muy agradable. Aunque conozco a algunos individuos en Latinoamérica que no toman agua. Dice que les enferma. Bueno, capítulo 9 de Jeremías. Verso 23. Vamos a mirar verso 23. 9:23, Jeremías. Así ha dicho Jehová, mismo ser, mismo supremo de la zarza, como dice Moisés. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábese. Nuevamente son letras rojas, ¿no ven? Bueno, estoy burlando, pero nada en el Antiguo Testamento pone letras rojas, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? Pero es el mismo ser supremo divino que está hablando. Y alábese en esto el que se alabe.
en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas me agradan. ¿Cuáles cosas? Misericordia, justicia y juicio. Me agrada, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová. Podemos poner atención, siendo que dice Jehová, en que traeré el castigo sobre todo circuncidado. Y sobre todo incircunciso. Habla exclusivamente de hombres y no de mujeres, ya que no se circundiza mujeres, aunque en África han circundido a las mujeres. Incluye que va a traer castigo sobre Egipto, sobre Judá. Por supuesto, Israel ya era no existente en el tiempo de la profecía de Jeremías. Edom, descendientes del hermano de Jacob. Los hijos de Amón, descendientes del hijo de Lot. Y Moab, descendientes de Lot también, de las hijas. Y sobre todos los que rapan las sienes y habitan en el desierto. Porque todas estas naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Oh, de corazón. Has mencionado circuncisión de corazón por Jeremías. ¿Ustedes pensaron que solamente el apóstol Pablo habló de eso? Circuncisión del corazón. No, Jeremías sabía. Sabía de qué se trata. Pero lo importante es que dice Eterno, he aquí, vienen días en que traeré el castigo. El mundo no cree que Dios castiga, ¿no? Especialmente el mundo cristiano, parece. Pero si no castiga, no tiene amor. Los padres que no castigan a los niños no tienen amor. Los que les sueltan en la calle para hacer lo que les da la gana, no los aman. No tiene cuidado de ellos. La señal del cuidado es la disciplina, es la corrección, es, bueno, a veces castigo. Interesante, ¿eh? Dios castiga. Dice que castiga, castigará, dice, a todos. No solamente la casa de Israel, no solamente la casa de Judá, sino todas las naciones voy a castigar, dice, por medio de Jeremías. ¿Eso es sabiduría? ¿O eso es entendimiento? ¿Podemos entender eso? No solemos entenderlo. Yo creo que a cierto grado percatamos que como en los días de Noé serán los días al final de la edad que estamos. Porque los días de Noé fue la finalidad de otra edad. Y esta edad viene y corre hacia su fin. Entendimiento. Vamos a mirar a Oseas. Oseas, muy buen
profeta efraínita era Oseas, enfatizó en su profecía a Efraín, porque era efraínita. El último capítulo, yo fui a Oseas durante la fiesta y tiene mucho que ver con lo venidero. Pero aquí en el último capítulo, voy a leer solamente el versículo 9, el último versículo del libro. ¿Listo? ¿Quién es sabio para entender estas cosas? Buena pregunta. Queremos entender, ¿no? Si queremos entender, hay que tener sabiduría. ¿Y quién es prudente para que las conozca? Ciertamente los caminos de Jehová son rectos. Oh, rectos. No, el mundo no quiere nada recto, ¿eh? Prefieren todo chueco. Así es edificado, así es construido, así es la vida. Pero ciertamente los caminos de eterno son rectos y los justos andarán por ellos. Los justos. Pero los rebeldes tropezarán en ellos. Tropiecen en los caminos de Jehová. No pueden. No pueden captarlos. Bueno, es interesante, en el último capítulo de Oseas, es una oración realmente, aunque es públicamente dice a la cabeza del capítulo, vuelve, oh Israel, a eterno tu Dios. Pero ¿a quién habla con Israel? Bueno, en el entonces, a Israel, el pueblo de Israel, existía todavía el reino del norte incluso, los efraínitos. Tu pecado, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros estas palabras y volved a Jehová. Decidle a Jehová, quita toda la iniquidad y acéptanos con benevolencia. ¿Puede pedir a Dios que nos acepte con benevolencia? Claro. Pero hay que llevar con nosotros estas palabras de arrepentimiento. Te ofrecemos el fruto de nuestros labios. No nos librará a Siria, no dependemos de otra nación más fuerte que nosotros para protegernos. No montaremos sobre caballos, que era la manera de entonces de ganar batallas, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos. Diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Idolatría, característica de Efraín. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Bueno, dice que va a sanar de la infidelidad, según este profeta. Muy sincero, Oseas, un joven. Bueno, digo joven, ustedes leen el libro, muy simbólico, muy interesante. Tiene tanto que ver con la llegada de Jesús a la planeta Tierra y el intento del Mesías es descrito en detalle
Pero seas, Dios mediante, vamos a discutirlo más a detalle. Intenté durante la fiesta y no logré. Vamos a Mateo 13 porque queremos invadir el Nuevo Testamento. Sí. No invadirlo, sino extraer de ellos el punto de vista que nos dio Jesús. Porque Jesús llevaba, bueno, era fuente de verdad. No, es Mateo 13, perdón, 13. Famoso parábola de Jesús, el más grande realmente que él tenía. Y mejor, ya sabemos el parábola, el mundo ha escuchado el parábola. Yo creo que pocos leen la parábola explicada como deben. Déjame, bueno, explicó la del sembrador, versículo 18. Había de explicarlo porque los discípulos no entendieron. Vosotros pues oíd la palabra del sembrador, hablando a los discípulos. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno. Dice que el maligno es el que viene y dijo pájaros, ¿no? En la parábola habló de pájaros. Sí, los pájaros vinieron. ¿Cómo dice? Versículo 4. Venían las aves y la devoraron. La semilla del grano, pero está hablando de qué simbólica, qué simboliza. Y dice que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno. Y no lo entiende, oye, pero no lo entiende. Exactamente lo que describió Isaías. Oye, pero no entiende. Y el maligno es representado por los aves que vienen y comen toda la semilla. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Ah, mire, entusiasta, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción, ¿quién trae aflicción a los cristianos? ¿Quién se especializa en traer aflicción? ¿Quién trajo la aflicción a Job? ¿No? ¿Quiere? Largo el libro de Job, pero tiene mucha verdad y muy específica. Es Job sobre la aflicción de Jesús. Cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Enseguida. El que fue sembrado en los espinos. Este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, de su cotidiano, y el engaño de las riquezas, si acaso es rico, ahogan la palabra y queda sin fruto. Bueno, él dio la interpretación, pero vamos a otra parábola, porque es eso que es discutido por Jesús en más detalle. Verso 36. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a la casa Jesús y sus discípulos acercaron a él diciendo, explícanos
la parábola de la cizaña del campo, porque eso sí no les pegó. No entendieron. No sabemos lo que es. Espero que sí. Si no han leído el trigo y cizaña, versículo 24, bueno, léalo. Pero Jesús explica a ellos. Explicación de parábola. ¿Tiene que ver con la verdad? Si hay una parábola, para conseguir la verdad, tiene que ser explicada, ¿no? ¿O no? O tú con su alta capacidad mental puedes interpretar cualquier parábola. No. Jesús tuvo que explicarlo a sus discípulos. Así que Jesús, respondiendo, dijo, esto sí está en letras rojas, menos mal. El que siembra la buena semilla de trigo es el Hijo de Hombre, Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. El hombre descrito, permíteme decirlo, en Génesis 1, 27, 26, 27. El campo es el mundo. Ah, sí, hasta ahí estamos más o menos bien, ¿no? La buena semilla son los hijos del reino. Oh, ¿hijo de cuál reino? El reino venidero. El reino de los cielos, el reino de Dios. El reino del milenio. Y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Es mencionado el maligno en la oración del Señor? La oración del Señor que se cita ¿cuántas veces? 4, 5, 6, 7 veces en un funerario. No sé si han escuchado, los católicos son tremendos para repetirlo, ¿no? Bueno, habla del mal, pero está hablando del maligno. Y la traducción es maligno. Protección del maligno. Pero los hijos del maligno son engendrados por el maligno. Tienen el espíritu del maligno. Tienen la semilla del maligno. Hijos del diablo son. El enemigo que la sembró la cizaña es el diablo. Bueno, está explicando parábola y no lo captaron, pero sí nosotros captamos porque Jesús la explicó, ¿eh? Y la explicación aclara que el diablo engendra seres humanos, pone su espíritu en seres humanos, como Dios pone su espíritu en los hijos de Dios. Y las hijas de Dios, la ciega es el fin del mundo, o el fin de la edad realmente. Y pusieron una nota aquí porque admitieron que la palabra es la edad, fin del mundo, fin de la edad. Y se ponen referencias, si quieren apuntar, a Lucas 13, 20 y 21. Pero es el fin de la edad. Y los segadores que ciegan el trigo, bueno, no solamente ciegan el trigo, también toman las cizañas y hacen con las cizañas lo que hacen con las cizañas. Son los ángeles. Obviamente los ángeles santos de Dios. ¿Cuál
¿Cuál animal representa a los ángeles? Algunos dicen que el buey. Yo creo que más bien los águilas representan a los ángeles. Pero no importa, lo importante es que los ángeles hacen la voluntad de Dios directamente en planeta Tierra cuando Él quiere. Cuando Él interviene en cosas mundiales en este planeta, es por medio de ángeles. Ángeles santos de Dios. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, según el parábola, ¿se acuerda? No lo leíamos, pero así hacen los ángeles. Al final del siglo, o más bien la edad, recogen y queman la cizaña en el fuego. Así será al fin de la edad. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles del Señor de la siega. El dueño de la siega, el dueño del terreno, el dueño del campo. El diablo tuvo razón cuando indició a Jesús que mira todas estas naciones, estos gobiernos, estos reinos, te los entrego, me es autorizado dártelos. Si te rodillas y me adoras. ¿Estaba mintiendo? Sí, el diablo miente. Es maestro de mentir. Muy superior a los seres humanos para mentir. Aunque parece imposible. Es superior. Gana a todos en la mente. Mentir. Y vamos a ver una de sus mentiras. Tal vez no hoy, pero días venideros. Y recogerán de su reino estos ángeles. Hijo del hombre enviará a sus ángeles, recogerá de su reino todos los que causan tropiezos, y a los que hacen maldad. Recogerá a ellos y los echarán en el horno de fuego. Bueno, los predicadores del infierno, he escuchado muchos, no sé si ustedes, no sé cómo predican en México, pero allá al otro lado he escuchado sermones de 2 horas y media, hablando exclusivamente del infierno, destino de todos los pecadores. Mentirosos. Pero cuando se echa algo de fuego, pues son quemados. Cuando termina de quemar y son hechos cenizas, cesa el fuego. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces, anuncia Jesús, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Así que explicó la parábola. Eso es lo que nos hace falta en todo el Antiguo Testamento, explicación de las parábolas. Muchas veces ni reconocemos que son parábolas. Pero yo creo que eso de Proverbios 8 y 9, ustedes admiten que es parabólica, simboliza sobre sabiduría. Ahí no leí todo, dice ahí claramente que sabiduría estaba con Jesús antes de que hubo montañas, antes de que hubo mar, antes de que hubo nada en este planeta. Sabiduría estaba con el Creador. Muy interesante.
Bueno, voy a leer versículo 51. Jesús sigue hablando y dice a estos discípulos, son los 12 nada más. Bueno, supongo que las mujeres también estaban presentes, definitivamente, pero a los creedores, los seguidores, sus alumnos estaban frente a él con ojos abiertos y Jesús les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí, sí. Así dicen en México, ¿no? Sí. Así que Jesús siguió diciendo, les dijo, por eso, toda escriba instruido, educado, interpretado, bien, ¿cómo se dice? Explicado en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Interesante declaración. Vamos a mirar a Mateo 24. 24. Muy familiar. Escritura, Mateo 24, palabras de Jesús, casi todo el capítulo. Yo creo que todo el capítulo está en palabras rojas. Sí, prácticamente. Hablando de las señales del tiempo de fin, que nos preocupa o que nos interesa, y discute en algunos versículos aquí lo de la abominación desoladora. Versículo 15. Por tanto, letras rojas, ponemos atención porque son una traducción al español, admitidamente, pero son palabras que habló Jesús a sus discípulos, instruyéndoles cómo será el tiempo en el fin de la edad. Porque ellos pensaron que el fin de la edad había llegado, estaba cercano. Bueno, realmente, desde el punto de vista de ellos, así fue, pero el Padre tuvo un secreto que no reveló hasta después. El secreto que fue comisionado Pablo para explicar. Por tanto, cuando veáis establecida, ¿qué quiere decir? En el lugar santo. Oh, bueno, ¿qué quiere decir lugar santo? La abominación desoladora. Bueno, ahí está la expresión, abominación desoladora. Y todo mencionado, bueno, aquí dice, de la cual habló el profeta Daniel. El que lee, estamos leyendo, entienda. Eso es lo que nos hace falta, hay que entender. Entendimiento, eso es lo que queremos, es lo que quería el señor Armstrong. Lo quería compartir con nosotros, entendimiento. El que lee, entienda. ¿Cómo vamos a entenderlo? Bueno, he compartido con ustedes unas palabras declaradas por los alumnos de Juan Apóstol. Y como he explicado un par o tres de veces recién, que Juan Apóstol fue el único de los apóstoles, con permiso, único de los apóstoles que se refirió al la bestia del tiempo de fin
como el anticristo. La expresión anticristo es exclusivo por Juan Apóstol. Lo levanta en sus últimas 3 cartas, primero de Juan, segundo de Juan. No me acuerdo si mencionan tercero de Juan, pero es el único lugar en toda la Biblia que menciona al anticristo. Pero está escrito en griego y traducido bastante bien, pero es anticristo, no anticristo. Anti quiere decir en contra. Ante quiere decir delante de, o antes de, o en vez de. El anticristo es un pretencioso, es un Cristo pretendido, un Cristo falso, pero se presenta, se disfrace de ser el mero Mesías. Y ese apóstol entendió, no solamente por estas palabras que habló Jesús a él, sino años después, él recibió la visión del Apocalipsis en casi al año 100, 96, 98, por ahí, de esta era. 30 años después de la muerte de todos los demás apóstoles. Dios le dio larga vida, sí, ciertamente, y sobrevivió a todos los apóstoles. Sí, meramente era el más joven y también Jesús tuvo un afecto muy grande para Juan y lo expresó. Pero Mateo reporta que Jesús dijo el que le entienda, o Mateo puso el que le entienda. Eso es lo que puso él. ¿Y cómo vamos a entender entonces sobre esto de la abominación desoladora? ¿De que habló el profeta Daniel? ¿Podemos entenderlo? Bueno, esos alumnos de Juan Apóstol sí entendieron. Obviamente Juan les enseñó. Obviamente Juan, después de recibir la visión del Apocalipsis, que le vio, él vio en visión el tiempo del fin. El día del Eterno. Estaba en el día del Eterno por el Espíritu, dice. Y vivió. Como el apóstol Pablo dice que cuando fue llevado al tercer cielo, dice que no, tan real. No sé si estuve en la carne o no, pude sentir y pude ver y oír y tocar y me parece, sí, tan realístico. Y así fue con Juan. Vio estas cosas y fue comisionado a escribir lo que vio y escribió todo lo que vio, menos lo que dijeron los 7 truenos. Eso sí, fue instruido, no lo escribas. No lo escribas. Pero todo lo demás él escribió y supo lo que decían los 7 truenos. No olvidó, simplemente no escribió. No tenemos lo que percató Juan, solamente tenemos sus palabras. Pero sí tenemos lo que él enseñó a sus alumnos. Y entre ellos, Policarpo, Ireneo y Hipólito, en esa orden. El primer alumno, después de que le soltaron del penitenciario de Patmos, fue Policarpo. Y Policarpo, en su larga vida, hasta 130 años vivió Policarpo, antes de que le martirizaron, instruyó a Ireneo. Ireneo e Hipólito escriban muchos detalles sobre esta abominación desoladora.
Y ellos dicen que la abominación desoladora es el rey del norte y o la bestia y o el anticristo. El falso Mesías que viene antes de que regrese Jesús. Eso supieron. Y Satanás tiene este plan. Yo creo que hace como 200 años inició el plan de Satanás de engañar toda la iglesia. Bueno, el Renacimiento fue más de 200 años. ¿Cuándo? El Renacimiento, aproximadamente 400 años, ¿no? ¿Cuándo el Renacimiento? 1400 y pico, no me acuerdo. Famoso Renacimiento, cuando Martín Lutero pegó su tesis a la puerta de catedral y le siguieron otros estudiantes, todos fueron curas de la católica, pero empezaron a percatar que estaba muy equivocado la católica en muchos aspectos. Y en ese entonces empezaron a levantar el nuevo entendimiento, pero en esos 400 años se ha perdido lo que levantaron ellos. Satanás empezó a lanzar aproximadamente 200 años, que inició una enseñanza en todas las iglesias cristianas, una enseñanza sobre profecía que trata de dispensaciones. Y el proceso inició para que el mundo cristiano sean fácilmente engañados por este. ¿Quién es el falso Mesías a propósito? ¿Quién es? ¿Sabemos? De lo que dice en segunda Tesalonicenses 2, segundo capítulo de Tesalonicenses 2, habla del hombre del pecado, habla de el hombre inicuo. Es un hombre, aparecerá en la carne y convencerá al mundo, no solamente cristiano, sino musulmán, budista, hindú, todas las religiones del mundo va a convencerles que es el Jesús de los judíos. Jesús de Nazaret, retornado a la tierra, en forma humana. Bueno, no va a decir retornado, es el mismo Mesías esperado. Ustedes no saben que esas religiones todas tienen su Mesías. Los musulmanes tienen un Mesías, que le llaman mufti, cosa por el estilo. Todos tienen un Mesías prometido. Y antiguamente, la religión de Egipto, en el tiempo de la esclavitud de los israelitas, creían en la resurrección de Osiris. Tuvieron creencias de antemano de los eventos profetizados por los profetas de Dios. Pero Satanás se especializa en falsificar cosas. Es maestro de mentira. E intenta engañar a todos seres humanos. ¿Logrará? Bueno, según Daniel 12, va a haber muchos que no le van a creer. Menos mal. Pero muchos sí también van a creer. Y es una trampa. He empezado con esas enseñanzas que penetró a todas las iglesias, incluyendo los adventistas, incluyendo, si no me equivoco, también los del séptimo día.
Iglesia de Dios del séptimo día. ¿Qué tal la iglesia de Dios hoy? ¿Puede que tal figura les engañe? Es el mismo Satanás, encarnado, según estos alumnos de Juan. Incluso Hipólito dice, no les he compartido esto, Hipólito dice que proviene ese individuo de la tribu de Dan. Aunque, por supuesto, se considera que los judíos son solamente Judá, Benjamín y Leví. Bueno, hay mucho que apreciar, pero lo que me gustaría hacer en días venideros es pasar unas escrituras en el Antiguo Testamento que detallan, bueno, han visto tal vez unas profecías que consideran que eventos en la vida de Jesús fueron profetizados. Por ejemplo, eso de buscar las armas, asociando a Pedro que no hay algunas espadas. Pedro dice, bueno, aquí hay dos. Ah, es suficiente. Dos espadas, plenty, bastante bien. Fue una de mis preguntas principales que pregunté al ministro que me vino a visitar la primera vez, ministro de Pasadena. Y él me contestó, no, eso es sencillo, porque la profecía dijo que el Mesías cuando viene será enumerado con los criminales. Y había de tener una resistencia de armas para condenarle a criminalidad. Y Pedro usó la espada, ¿se acuerdan? Pedro usó la espada y cortó el oído de uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús le regañó y sanó el oído. El oído cayó al cielo, cayó al suelo. Lo agarró Jesús, le movió y lo sanó. Pero, ¿ves cómo Dios insiste que sus profecías sean completados en detalle? Jesús mismo dijo que no, tengo que hacerlo. Es necesario que sea yo bautizado, Juan Bautista, para cumplir lo que dice las Santas Escrituras. Bueno, muy, muy interesante. Tal vez discutiremos eso, el bautismo de Jesús. Muy interesante, muy reveladora, y pudiéramos captar más de lo que está escondido, porque Moisés entendía. Ese he probado eso. Génesis 22 prueba que Moisés sabía todo el plan de Dios con el Mesías. Y no es el único, es uno de los pocos lugares. Muchos lugares, muchos salmos, mucha verdad en el libro de Job sobre lo que iba a pasar con el prometido Mesías, Jesús de Nazaret. Sí.
Muy bien, vamos a pararnos nuevamente para terminar con el servicio de esta mañana. Vamos a abrir nuestros signarios en la página número 40, oh Dios de mi mocedad, y le pediremos para la oración final a nuestro hermano don Juan Reyes que nos pase a conducir. Número 40. Padre bueno que moras en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por todos los dones que nos das, que nos diste durante esta semana y por saber también, Señor, conocer que es tu plan, que nosotros aprendamos sabiduría, y te damos gracias, Padre, porque tú nos estás enseñando, Señor, que el principio de la sabiduría es temerte, respetarte, como un hijo debe respetar a su padre, temer el castigo cuando el hijo se porta mal, y empezar así a obedecerte y a crecer en gracia, en conocimiento y a tener el entendimiento para poder escapar del día de tu ira y poder ser protegido en el día de la persecución. Padre bueno, te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás consolando y sanando a los enfermos. Creemos en eso, Señor, creemos que tú tienes ese poder espiritual para hacerlo y creemos también que tú estás dando al necesitado el pan que necesita cada día. Padre bueno, te agradecemos y te pedimos tu santa bendición para este día en el nombre santo de Jesús, el Rey venidero. Amén.